Entonces tenemos en la salida de la consola justamente esa lista vacía, ¿sí? Bien, para poder agregar entonces elementos, vos te podrías ir a la documentación de Oracle para Java 8 y leer un poquito sobre este tipo de clase. Y podrías ver que para este tipo de clase es permitido solamente utilizar lo que es otro tipo de clase, valga la redundancia, para poder guardar esos elementos como lista, utilizando lo que es la clase arrays, ¿sí? Vamos a importar la clase arrays, pero previamente vamos a leer un poquito lo que es la clase arrays, ¿sí? Esta clase contiene varios métodos para manipular arrays, como por ejemplo ordenamiento y búsqueda. Este tipo de clase contiene estáticos que nos permiten a este tipo de array convertirlos o verlo como listas. Eso quiere decir que si nosotros guardamos elementos dentro de esta lista, ¿sí? Esos elementos van a tener un comportamiento externo como arrays, ¿sí? No como objetos, sino como arrays. Entonces, se utiliza este tipo de clase para justamente esos arrays convertirlos a listas, ¿sí? A un formato que entienda lo que es este tipo de estructura de datos para poder utilizarlos. Entonces, importando ese arrays, Java Utils, vamos a utilizar una función que se llama asList. ¿Sí? Fíjate, esta función nos dice que nos va a cambiar lo que es la visibilidad, cómo el array va a ser visible dentro de la lista, o cómo va a devolver la lista esos elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, asList. Todo esto después lo podés visualizar vos de forma más detenida, podés analizarlo, podés buscarlo para que se entienda. Vamos a incluir solamente un par de strings, así que no son objetos, pero son strings. Por ejemplo, se me ocurre tomate, siguiendo la ejemplificación que te he mencionado, de trabajar con listas de productos. En este caso, zapallo, ¿sí? No tiene que ser verdulería, puede ser por ejemplo productos de electrónica, puede ser por ejemplo productos del hogar, puede ser cualquier cosa. Es más, no solamente puede ser strings, en este caso lo estoy utilizando como strings. Lo que podrías vos hacer es, por ejemplo, crearte objetos. No sé, que sea, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar el object. En este caso vamos a importarlo. Vamos a crear, por ejemplo, no sé, tomate objeto, ¿sí? Tomate objeto y vamos a instanciar un objeto de tipo object. No va a tener un generic, lógicamente porque estamos utilizando la clase padre, ¿sí? Este tipo object es de tipo general para los generic. Tomate objeto y fíjate que nosotros podemos, en vez de colocar strings, podemos utilizar tomate objeto. Pero claro, no va a ser compatible en este caso el generic. ¿Sí? Vamos a tener que cambiar lo que es el generic para este caso. Yo por ejemplo coloco esto, tomate objeto, lo que debería hacer es cambiar este object, ¿sí? Porque tenemos un generic diferente. Sigue surgiendo el error porque tenemos un tipo de lista de tipo string, así que tiene que ser object, y ahí tendríamos justamente esto solucionado. Si esto lo imprimimos vamos a tener por ejemplo este tipo de objeto. F6, ahí tenemos ese objeto, ¿se entiende? Así que tenemos un objeto dentro de la lista. Pero claro, no quiero trabajar con objetos, quiero trabajar con string para que la ejemplificación sea mucho más sucinta y mucho más fácil de entender. Entonces vamos a mantener esto acá, este objeto lo volamos, pero para que se vea que se puede realizar. Si esto lo imprimimos vamos a tener esos objetos de tipo string en la salida de la consola. Bien, tomate, zapallo y pollo. Bien, hasta el momento solamente hemos visto cómo declarar este tipo de lista, hemos visto de forma muy genérica lo que son listas, cómo las implementamos, así que hay mucha información aquí. En este caso lo que a nosotros nos interesa es utilizar lo que es la interfaz function, sin irnos mucho del tema. Bien, implementamos la interfaz function y vamos a declarar un tipo de función que nos permita, por ejemplo, realizar lo que te he comentado. Utilizar una lista y en esa lista, dentro de la lógica de la función, ir sumando esos dichos valores. Entonces, la interfaz function, fíjate, siempre dejaba útil. Acuérdate que sea una interface y no sea una clase. La importamos y el generic de tipo T, que es de tipo, valga la redundancia, vamos a decir que sea una lista. Le decimos que es de tipo listas porque estamos utilizando una lista. Si no fuese una lista, si fuese por ejemplo solamente una variable, le decimos que sea tipo string o de tipo integer, etcétera, etcétera. En este caso es una lista de tipo ¿qué? Bueno, string, porque utilizamos string. Esto es muy arcaico, ¿sí? Esto es muy arcaico. Más adelante en el curso vamos a ver cómo nosotros podemos solventar todos estos tipos y hasta ahí nos está definiendo el generic porque la verdad que es bastante bodrio, ¿sí? Y si vos cambias por ejemplo un generic tenés que cambiar el resto de los generic. ¿Esto cómo se solventa? Bueno, con polimorfismo. Polimorfismo es un tipo de concepto muy importante, lo que es PO acá en Java,
¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, la implementación de Java 8 con polimorfismo, y va a ser bastante interesante. Lo vamos a ver luego. Entonces, el segundo tipo de generic, eh, se me ocurre que podemos trabajar con un double, ¿sí? ¿Por qué un double? Bueno, porque si nosotros evidentemente hacemos la sumatoria de los valores de estos productos dentro de la función, vamos a tener que devolver un número, ¿sí? O podemos devolver un string, claro que sí, pero en este caso solamente, pero en este caso la ejemplificación se me ocurre con un double, ¿sí? Para variar un poquito los tipos de datos. Entonces la función podría llamarse, por ejemplo, calcular precio, ¿sí? Calcular precio. Y de esta forma nosotros tenemos que, bueno, evidentemente si esta función va a esperar algo como parámetro de entrada, tenemos que definir en este caso el tipo de lista que va a esperar como entrada para poder utilizar esta lista en esta función.